Buenos días, mis muy queridos hermanos. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de poder disertar sobre un tema importante a propósito de la solemnidad o de la fiesta que estamos celebrando hoy acompañando la Santa Liturgia de la Iglesia. Me refiero a la transfiguración del Señor. Miren, mis queridos hermanos, con esto, nuestra Madre la Iglesia trata de que pregustemos o anticipemos la gloria de Dios que luego va a ser evidente. O sea, pregustando o previendo la gloria de Dios manifestada en este momento de la transfiguración, la iglesia nos prepara para la pasión y la muerte del Señor, pero también para anticipar lo que será la resurrección y la glorificación del Señor. Y con esto lo que quiere la Santa Madre Iglesia es presentarnos a nosotros como una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción, una aparente contradicción. O sea, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, Dios encarnado, con todo el poder, con todo el conocimiento, o sea, con toda su capacidad para expresarse y hacer según él mismo entienda, él mismo, el Señor Jesucristo, se somete a vivir una vida de aparente contradicción? Es la contradicción o la aparente contradicción que estamos viendo en este momento. O sea, el que hoy ante nuestros ojos se transfigura, ya mismito va a padecer y va a ser tratado como un don nadie y va a morir, pero eventualmente resucitará y será glorificado. Mis hermanos, lo que quiero decir es que nosotros estamos llamados a compartir la vida del Señor Jesús y por lo tanto nuestra vida será una vida de aparente contradicción, porque así es el evangelio, así es la naturaleza del evangelio. ¿Quién entiende esto si no hay visión sobrenatural? O sea, los últimos serán primero. El mayor será servidor de todos. El que quiera preservar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por la causa del Señor, la tendrá de forma plena, total, absoluta. Estas son las aparentes contradicciones del evangelio que la gente allá afuera no entiende, mis amados hermanos. Y ustedes y yo no nos podemos avergonzar frente al mundo. Perdonen que se los diga. Ustedes y yo no podemos dejar que nos arrinconen. Ustedes y yo, por ejemplo, no podemos dejar que nos señalen nuestra pasada manera de vivir para reprobarnos. Porque ya nosotros sabemos que nuestra vida es como la de Jesucristo, de aparente contradicción. Entonces, un hombre, por ejemplo, en mi caso, yo no sé ustedes, pero en mi caso, yo he tenido una vida en la cual hubo un momento dado en que cedí, me rendí, me eché para atrás, claudiqué. Y a pesar de eso, el Señor me mostró su gloria, mostrándome el camino que me conducía hacia la plenitud de la fe cristiana en la Iglesia Católica. Ven, mi vida también ha sido contradictoria. Mi vida ha sido contradictoria también. Entonces, mire lo que pretendo ahora. Mire lo que el Señor me ha dejado ver, entiendo yo, para preparar esto para ustedes. Vamos a ver en los próximos minutos cómo disponernos para que el Señor se transfigure frente a nosotros hoy, para que seamos parte de esta aparente contradicción. El Señor que nos deja ver su gloria el día de hoy, prontamente será apresado, vituperado, flagelado. Este Señor que se muestra glorioso el día de hoy y por el cual nosotros, por tanto, deberíamos optar, dentro de poco en el triduo pascual va a ser renegado por nosotros y nosotros vamos a preferir la liberación de un sedicioso, de un criminal, de un asesino como Barrabás. Ven, hermanos, nos estamos identificando con el evangelio. Entonces, nosotros vamos a pregustar y vamos a aprender en los próximos minutos. Vamos a aprender en los próximos minutos
cómo disponernos para experimentar el día de hoy esa gloria que el Señor nos deja ver este día de hoy a propósito de la celebración de la transfiguración. Vamos a comenzar entonces, vamos a darle al, ¿qué les parece? Al evangelio de hoy, al evangelio de la misa de hoy. El evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 9. Comienza con el versículo 2, dice, 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y los condujo a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró entre ellos. Noten primero, el Señor se llevó a los que tenían una relación más íntima con él. Entonces ya podemos aprender. O sea, si nosotros queremos que el Señor nos conduzca aparte, como Pedro, Santiago y Juan, como los más íntimos, como los más preferidos, entonces nosotros tenemos que tener una relación íntima con él. ¿Ven cómo se da todo esto? No solamente esto, sino que la segunda parte del versículo dice que el Señor los condujo. O sea, ellos no conducieron al Señor, ellos se dejaron conducir por el Señor. El Señor les mostró el camino y los dirigió a lo alto de aquella montaña. Entonces ellos, parte de ese grupo íntimo que tiene una relación íntima con el Señor, se dejan conducir por tanto y el Señor los lleva. Y escuchen bien, porque en la cultura bíblica, cuando se sube una montaña, se está subiendo a la presencia del Señor. Y subiendo en la montaña se dispone a uno para tener una manifestación de la gloria, ¿eh? O una mayor profundización de la verdad revelada, como pasó en el Sinaí, como ha pasado en tantas ocasiones en la Santa Biblia, mis amados hermanos. En el Sermón de la Montaña, el Señor sube la montaña, se sienta, lo cual conlleva autoridad, y abre su boca para enseñar. Y allá arriba, en la montaña, el Señor expone, ¿okay?, la esencia de su evangelio en aquel gran sermón de la montaña. Entonces, la pregunta es, ¿se dejaría usted conducir por el Señor? Bueno, si usted forma parte de ese grupo íntimo, es decir, si usted procura, se esmera, no estoy diciendo que sea santo, no estoy diciendo que sea perfecto. ¿Acaso Pedro, Santiago y Juan eran perfectos? ¿Eh? El que lo negó públicamente y varias veces, Santiago y Juan, los hijos del trueno, les apodó el Señor, los que se pelearon por los primeros puestos, los que quisieron que descendiera fuego del cielo para acabar con aquellos samaritanos. No eran perfectos, pero eran del grupo íntimo, y usted ha sido escogido para ser parte de un grupo íntimo, para tener una relación personal, profunda, directa con Jesucristo, para lo cual usted se tiene que dejar conducir al monte alto, para que el Señor se transfigure frente a usted y frente a mí el día de hoy, para que nos muestre su gloria. Ah, pero esto conlleva más, my friend, esto conlleva más. Okay. Aquí estamos viendo también el sentido de la vida del cristiano. Repito, aquí estamos viendo también en este primer versículo, el versículo 2, estamos viendo el sentido de la vida de cristiano, que debe ser, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Qué dice? Los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. ¿Ven por qué esto anticipa la pasión, aunque aparentemente la contradigan? Porque los padecimientos que vivimos en el tiempo presente no son comparables con la gloria futura. Lo mismo le pasó al Señor. Los padecimientos que tuvo y en los que vamos a contemplar próximamente en el Triduo Pascual, en la Semana Santa, ¿okay?, esos padecimientos contrastan con la gloria futura del reino de Dios que nosotros anticipamos el día de hoy. Siendo parte de la iglesia,
que es ese sacramento histórico establecido por Jesucristo para hacer eso mismo, para manifestar su gloria, para santificar, para que seamos sal y luz del mundo, para que este mundo no se acabe de podrir. Entonces, eso conlleva padecimiento y eso contrasta con la gloria del Hijo de Dios que nosotros queremos ver hoy. A eso se refiere también Romanos capítulo 8, versículo 18. Ahora, noten bien, hemos dicho que este versículo, primer versículo 2, ¿ok? Nos muestra el sentido de la vida cristiana. Y noten ustedes que ese texto al que he hecho referencia de Romanos capítulo 8, versículo 18, es parte de un contexto que nos habla de la vida en el Espíritu, ¿eh? Y la vida en el Espíritu como la culminación de un proceso de perfección cristiana que comienza en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, my friend. Yo le estoy hablando a gente interesada. Ustedes son gente interesada. Ustedes son gente que no quieren, que se cansaron ya de estar tomando lechita. ¿Eh? Son gente que no les interesa. A ustedes, ya ustedes y yo no usamos pañales, ni queremos que nos pongan talquito. Usted y yo queremos avanzar en el proceso de la vida cristiana. Y por eso ustedes, un día como hoy, se congregan para celebrar la vida cristiana, el señorío de Jesucristo. Y entre otras cosas, escuchar a este pobre y miserable pecador que soy yo. ¿Por qué ustedes renuncian a las diversiones? Están renunciando a las diversiones frías y huecas y sin sentido del mundo un día como hoy domingo. Porque ustedes quieren ser parte del proceso de la vida cristiana a imitación de Jesucristo. Porque ustedes quieren ser de esos discípulos del círculo íntimo del Señor. ¿Está usted dispuesto a esa relación? ¿Está usted dispuesto a acompañar al Señor? ¿Está usted dispuesto a subir la montaña? Porque si no se dan esas condiciones, usted no va a ver la gloria de Dios. Usted no va a ver la transfiguración. Luego el versículo 3. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, que ningún batanero en la tierra puede dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. En el versículo 3 les muestra su gloria, su pureza, su esplendor y por lo tanto su autoridad. ¿Por qué? Porque se aparecen Elías y Moisés, representantes de dos instituciones muy importantes en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Moisés, el gran legislador, representante de la ley de Dios. Una ley que el Señor Jesús vino a cumplir y a plenificar. Nosotros que no éramos pueblo, en Cristo somos injertados en aquel pueblo. Y nos comparten su ley y las cumplimos en Cristo. Por eso se aparece Moisés. ¿Saben ustedes una de las cosas que me agrada de este tema que ustedes me asignaron? Que este tema y específicamente este evangelio de hoy es tan cristológico, es tan cristocéntrico. Y esto es una demostración, mis hermanos, de que toda la Biblia tiene como hilo conductor a una persona y esa persona se llama Jesucristo. Aquí lo que tenemos por ver ustedes y yo es si esa persona que es Jesucristo es el hilo conductor también de nuestra vida. Esa es la opción a la que yo les voy a llamar el día de hoy, mis amados hermanos, para que participen de esta gloria. Luego se aparece también Elías, representante de otra institución importante en toda la Biblia, que es el profetismo de parte de los profetas que anuncian al Señor Jesús, que apuntan al Señor Jesús, que vieron la gloria del Señor Jesús anticipada aún en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Por eso es que San Juan el Bautista viene a ser la actualización del ministerio de Elías. Porque San Juan Bautista apunta a Jesucristo, lo señala en representación de Elías.
Por lo tanto, las profecías que se vienen dando en el Antiguo Testamento se dan para señalarnos a Jesucristo. O sea, las profecías del Antiguo Testamento no es como hacen otros hermanos protestantes y hermanos católicos, sobre todo últimamente, que todo en la Biblia es para anticipar el futuro, para predecir el futuro. Encontrar claves para un éxito material, para una vida humanamente hablando más plena. No, señor. La Biblia apunta a Jesucristo. Y estas dos instituciones, la ley y los profetas, nos anuncian y nos prueban lo mismo. Es Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Por eso me da tanta pena que tanta gente se haya ido de esta iglesia y que una de las cosas que ellos arguyan como pretexto, excusa o como sea, porque yo tampoco los voy a acusar de estar malintencionados. Yo estoy seguro que algo de la culpa o mucha culpa tenemos nosotros de que estos hermanos se hayan ido y de que se estén yendo también. Pero lo que me choca es cuando ellos dicen que se fueron de la iglesia porque aquí en la iglesia católica no conocieron a Jesucristo o no tuvieron una experiencia con Jesucristo. Pues le voy a decir algo. Si usted no descubre a Jesucristo, y si usted no vive para Jesucristo, y si usted no tiene una relación con Jesucristo, entonces usted también se va a ir de la iglesia. Se va a ir de la iglesia. Porque la iglesia está para evangelizar. La misión de la iglesia es evangelizar. Y la evangelización consiste en hacer extensivo el reino de Dios en Cristo. Y si ustedes y yo, como miembros de la iglesia, no nos damos cuenta de ese Cristo a quien debemos anunciar como la médula, como lo importante de nuestra proclamación y de nuestro testimonio, también nos vamos a ir y vamos a buscar que el Señor se transfigure en otra iglesia o se transfigure en otras personas o en otras instituciones. Pedro dice el versículo 5, tomando la palabra, le dice a Jesús: Maestro. Pedro toma la palabra y dice: Maestro, qué bien que estamos aquí. Qué chévere, qué gustazo. Estamos alejados aparte de aquellos. Esta es la gloria. Aquí no hace falta más nada. Que esto se acabe aquí, ya, caput. Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuchen lo que voy a decir al respecto, mis amados hermanos. Este evangelio de Marco nos hace notar en ocasiones la dificultad de los discípulos para entender el camino de la misión del Señor. Pedro, que no pecó al decir estas palabras, sino que es bueno que las haya dicho porque nos está demostrando lo que es nuestra reacción frente a un momento en el que nos sentimos bien y acogidos. Nosotros estamos bien. Allá los otros. Esto se acabó aquí. No hace falta más nada. Lo importante es lo que yo estoy experimentando, lo que mis amigos y yo estamos sintiendo. Lo que nosotros estamos viendo se nos ha dado a ver y a experimentar y que nadie más va a ver y experimentar. Quedémonos aquí. Entonces, repito, en este evangelio, sobre todo de San Marcos, se nos hace notar en ocasiones la dificultad que tienen estos discípulos para entender el camino de la misión del Señor, puesto que ya el Señor les había dado a entender de forma clara, aunque ellos no lo entendieran, lo que iba a tener que padecer de su suplicio y de su muerte. Pero no lo entendieron, como veremos luego en los versículos de 9 al 10. Pues esto es lo que tenemos aquí con Pedro, mis hermanos, que se quiere anticipar a la gloria del reino de su maestro sin pasar por la cruz.
Hermanos, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Quieren bendiciones. La gente quiere bendiciones. La gente quiere que Dios cumpla sus promesas en ellos, pero ellos no están dispuestos a comprometerse. Pero ellos no están dispuestos a convertirse. Y por eso tienen que aguar y relativizar el evangelio. No, yo no puedo, pero yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. No. Yo no tengo que practicar, yo no tengo que hacer, yo no tengo que decir. Porque ya Dios acabó conmigo. Yo soy bueno, pues si yo soy bueno, Dios acabó conmigo, pues ya Dios se glorificó en mí. Es lo mismo que estamos viendo aquí. No se quiere pasar por la cruz. Es lo que tenemos aquí con Pedro, que se quiere anticipar, que quiere anticipar la gloria del reino sin pasar por la cruz. Miren ustedes, les voy a dar una evidencia de esto para que nos identifiquemos más con Pedro. Mateo capítulo 16. Ustedes saben que en el versículo 18 de ese capítulo 16 de Mateo, el Señor lo nombra fundamento de la iglesia, fundamento humano, referente, autoridad apostólica en la persona de Pedro. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Pedro tuvo una revelación que, como dice el Señor Jesús, esto no te lo mostró ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, el Señor, como hombre que era, porque él es verdadero Dios, pero era también hombre, y por lo tanto él mismo se limitó, se autolimitó, dependiendo y sometiéndose a su Padre, supo, se dio cuenta, se identificó, se dio cuenta de que su Padre identificó a Pedro. Y él entonces se identifica con su Padre y da el decreto: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves del reino de los cielos, de manera que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo y lo que desates en la tierra se desate en el cielo. ¡Oh, qué gloria! Ya no hace falta más nada. Se cumplió el propósito de Dios en Pedro. Ya el Señor lo dijo. ¿Y qué pasó después? A ver, ¿qué pasó después? Versículos 21 y siguiente de este capítulo 16 de Mateo. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos. ¿Ve lo que hablaba de las aparentes contradicciones? De las paradojas, aparentes contradicciones, que nos van a frustrar y a confundir a ustedes y a mí si no nos identificamos con la vida de Jesucristo para hacer la nuestra. Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pero ven acá, si estás hablando de la institución de la iglesia, del poder que tú vas a tener en la iglesia, que va a extender el reino por todo el mundo. Y ahora, a renglón seguido, me estás hablando de estas cosas tan feas. Entonces Pedro, porque Pedro era el primero, digo, el mismo Señor le dio la autoridad, el mismo Señor le dio la confianza. Dice, Pedro tomándolo aparte se puso a reprenderle diciendo: Dios te libre, Señor. De ningún modo. Pedro está, ¿saben lo que está de moda ahora? Pedro está, como hacen algunos hoy, declarando. Estás declarando la palabra, como hacen otros hermanos allá y otros que los imitan aquí adentro. Pedro está declarando: eso no te va a pasar. Yo declaro. Tú me diste autoridad. Yo tengo las llaves. Yo decreto. Eso no te va a ocurrir jamás. Pero el Señor se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Le llamó diablo. Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí.
¿Sabe lo que es ser escándalo? Es ser tropiezo. O sea, me estás haciendo tropezar porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Sabe lo que puede impedir que usted suba a la montaña con el Señor hoy para contemplar su gloria? ¿Sabe lo que puede ser? Que usted que usted no sienta las cosas de Dios, sino que usted sienta las cosas de los hombres, porque usted no tiene visión sobrenatural, porque usted no quiere identificarse con el Señor. Porque queremos la gloria y el beneficio sin compromisos, sin pagar el precio, sin crucificarnos, sin morir a nosotros mismos, para entonces tener el derecho de resucitar con Cristo a una vida nueva. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. Sigue más adelante ese mismo pasaje del capítulo 16 de Mateo. Entonces les dijo Jesús a sus discípulos: escuchen, mis amores, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera su vida, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? La gloria del Señor, por tanto, que de hecho compartirá con sus discípulos y nosotros, se la reservó para después de su resurrección y glorificación. No, estoy loco, pues, me da una pena que se me esté acabando el tiempo, mis hermanos, porque aquí hay tanta tela para cortar. Y como dije, repito, el propósito de esta disertación, el propósito de esta predicación, es que nosotros nos dispongamos, qué nos hace falta, descubrir qué nos hace falta para disponernos a contemplar la anticipación de la gloria de Dios en la transfiguración. Pero claro, usted tiene que responder. O sea, ¿usted quiere de verdad participar de esa gloria? Entonces, ¿está usted dispuesto a acompañar al Señor? ¿Está usted dispuesto a esta relación íntima? Ya lo habíamos dicho, eso es lo que representa estos tres discípulos. ¿Está usted dispuesto a subir la montaña mientras se deja ser conducido por el Señor? Mire, si usted quiere gloria sin cruz, mejor váyase para otro lugar, donde todo es, donde todo es victoria, donde te dicen que no te vas a enfermar y que siempre vas a prosperar. Vete, anda, vete. Pero nosotros el día de hoy tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y decirte de acuerdo con el Evangelio, lo estamos viendo de acuerdo con el Evangelio, de que usted tiene que identificarse con las aparentes contradicciones del Evangelio de Jesucristo para compartir la vida de Jesucristo. No, y el versículo 6, a propósito de Pedro, dice, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Versículo 7. Entonces se formó una nube. Escuchen, mis hermanos. Entonces se formó una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este es mi hijo, el amado. Escuchadle. Otra vez, ¿a quién están señalando? A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Me da un poco de tristeza porque cuando hablo de estas cosas o las publico, siempre hay católicos escandalizados y esto me da mucha tristeza y no los culpo a ellos porque esos hermanos están expresando cierta percepción de mucha gente. Esos hermanos cuando me escuchan hablar de Jesucristo y a proclamar a Jesucristo, esos hermanos me dicen, ¿acaso se está volviendo protestante de nuevo? Así me dicen, así me dicen. Otro me dijo una vez, usted está haciendo un énfasis protestante. Y eso a mí me pone muy triste. Me pone muy triste, muy triste, muy triste. Muy triste. Porque eso es evidencia. Eso es evidencia
de que no, de que estamos desenfocados. Eso es evidencia de que estamos viendo contradicciones. Eso es evidencia de que no le estamos haciendo caso a la iglesia. No le estamos haciendo caso a la iglesia. No le estamos haciendo caso a la iglesia. Puesto que la iglesia, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, nos dice que la referencia en toda la revelación, la referencia y el sentido y la plenitud y la clave para entenderla y abordarla, para poder practicarla como Dios quiere, es Jesucristo. Bueno, aquí dice que se formó una nube. Ustedes saben que en la Biblia la nube es símbolo de la manifestación de Dios, del cuidado de Dios. Es una expresión del cuidado y de la manifestación y del liderazgo de Dios en su pueblo. Como en el Antiguo Testamento la nube acompañaba al pueblo de Dios, mostrándole el camino. ¿Y cómo sabían ellos que la gloria de Dios se posaba en aquel tabernáculo en el Antiguo Testamento, aprobándolo? ¿Por qué? Porque descendió la nube. Y aquel monte Sinaí, cuando se recubrió de nube y comenzaron a salir rayos y truenos. ¿Qué es lo que significa todo esto? ¿A qué señala todo esto? A la gloria de Dios. El poder, la majestad, la revelación, la bondad, el cuidado, el patrocinio. Eso es lo que significa la nube. ¿Ve usted que vale la pena subir la montaña con el Señor? ¿Ve usted que vale la pena ser parte de ese grupo íntimo? ¿Ve usted que vale la pena dejarse conducir por el Señor hasta la cumbre de la montaña? ¿Ve que vale la pena tener una relación íntima con el Señor? Para tener, entre comillas, el derecho que Dios ha querido otorgarnos de que podamos ver su gloria. Esa montaña los cubrió y se oyó una voz desde la nube. ¿Y qué decía aquella voz? Este es mi hijo el amado, escuchadle. Escuchen lo que les voy a decir. Con la transfiguración se nos revela la verdad entera del evangelio de Jesucristo, el Hijo único de Dios, el Hijo amado, que para salvarnos se vació, se desprendió, se anonadó de sí mismo, y que nosotros estamos llamados a participar de ese mismo proceso. Repito, el Señor está dejando ver su gloria y todo está comprobado aquí por la presencia de la nube y por la palabra del Padre Celestial, que lo reconoce como hijo, el muy amado, el muy amado. Y ese hijo único, ese hijo muy amado, ese que lo tenía todo, ese que no necesita de nadie y a quien nadie puede añadir, próximamente bajará a la montaña y se someterá a sus criaturas y padecerá por nosotros. Hermano mío, hermana mía, ¿esto a usted no le conmueve? ¿Esto a usted no le dice nada? O sea, ¿cómo es posible ver la acción de Jesucristo? Contemplar su vida, pasión, muerte, resurrección, glorificación y quedarse impávido como nada y seguir viviendo usted y yo la vida que estamos viviendo. ¿Y qué más da? Y no te preocupes, hay otras cosas que son importantes o más importantes. Yo retomo la vida de fe posteriormente cuando esté preparado. Escúcheme bien. Usted jamás estará preparado humanamente hablando para hacer el proceso de la vida cristiana, porque esto es una gracia que le da el Señor. Usted tiene que dejarse conducir por el Señor, como hicieron estos discípulos.
No sea soberbio, no sea soberbio, no trate de subir la montaña solo, porque usted sube la montaña solo y solo se va a quedar, no va a ver al Señor, no escuchará el testimonio de Moisés, ni de Elías, ni del Padre Celestial. No trate de subir la montaña solo, porque no va a poder. ¿Usted quiere subir la montaña? ¿Quiere contemplar su gloria? La gloria de Dios. ¿Sabe usted lo que mire lo que le voy a decir? Esto voy a hacer una aclaración. Cuando yo estudiaba esto para ustedes, me gustó mucho que la mayoría de los comentaristas, de los expertos en Biblia y en teología bíblica, cuando analizan esto a propósito de la transfiguración, es decir, del testimonio de la majestad de Dios en la transfiguración, casi todos los comentaristas señalan Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 11. O sea, el significado litúrgico de esta fiesta, según los expertos, se manifiesta de forma o se expresa de forma elocuente en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Ahora la pregunta que tengo es si usted está dispuesto a escuchar lo que dice aquí este pasaje de Filipenses. ¿Okay? Recuerde, lo que la iglesia nos quiere señalar a propósito de la transfiguración y la aparente contradicción con la pasión, lo tenemos expresado en Filipenses capítulo 2. Ahora escuche, porque el versículo 5 de Filipenses capítulo 2 nos habla, como hemos dicho en esta charla, en esta predicación, de lo que debe ser la participación suya y la mía, acompañando al Señor Jesús. Dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos. ¿Me están escuchando? Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 5? Usted y yo también. ¿Qué haré con mi vida? Lo que hizo Jesucristo con la vida de él mientras estuvo acá abajo. Entregarse. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, escuchen por favor, el cual siendo de condición divina, siendo Dios, Él ha coexistido con el Padre en unión con el Espíritu Santo desde toda la eternidad, Alfa y Omega, principio y fin. El Logos, que desde toda la eternidad estuvo con Dios y era Dios según el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Él, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó. La palabra es kenosis, implica que se vació. Él se vació. Por eso él decía, nadie me quita la vida, yo la doy. Es que a nadie le puede quitar la vida, él la tiene que dar porque él es Dios. Ustedes y yo no tendríamos ninguna potestad para, por ejemplo, perdonen que lo diga, profanar el Santísimo Sacramento como hace mucha gente hoy. Si Jesucristo el Señor no quisiera humillarse una vez más en el sacramento de la Eucaristía, lo cual también es expresión de todo esto que estamos diciendo el día de hoy, mis queridos hermanos. Y siendo de condición divina, siendo igual a Dios, se despojó de todo. Y no solamente se despojó de todo, sino que se hizo siervo. O sea, no se hizo como usted, sino que se sometió a usted. Hecho semejante a los hombres, mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios ahora es que es
¿Quiere usted la gloria? ¿Quiere usted la gloria? ¿Quiere usted la gloria? Ya ha repasado conmigo estos versículos. Pues ahora usted está preparado para el siguiente. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor, para gloria, para gloria, para gloria de Dios Padre. Alabado sea Jesucristo. Estas palabras de Dios Padre en la nube son semejantes a otras expresiones iguales en la Biblia, como en Isaías 42, como ustedes saben, si recuerdan bien, las palabras del Padre en el bautismo del Señor, en Mateo, en Lucas, en Marcos también. ¿Y qué reflejan estas palabras? Este es mi hijo, el muy amado, escúchenle. ¿Qué reflejan esas palabras? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cumple la misión salvadora del siervo del Señor. Y ustedes y yo, a semejanza de Jesucristo, también lo debemos hacer. Bueno. Luego, mirando a su alrededor, estoy otra vez en el relato de la transfiguración, Marcos 9, ahora versículo 8. Y luego, mirando a su alrededor, no vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. A nadie más, solo a Jesús con ellos. Y mientras bajaban, esto es interesante, porque entonces la referencia aquella máxima, de la ley y los profetas ahora apuntan a Jesucristo, y los que prefiguraron, los que anunciaron, una vez se aparece el original, desaparecen. Lo que quiere decir es que todo cobra sentido con Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre, que no le digan a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero seguir con esto, pero escuche, voy por lo menos para contestar, voy primero con una sola oración, Jesucristo no quiso que contaran a nadie lo que había pasado, porque Jesucristo nos conoce muy bien. Y Jesucristo sabe que si ellos compartían esa experiencia, entonces iban a reaccionar como Pedro. ¿En qué sentido? Pues no hace falta más nada. O sea, si la gloria del Señor se mostró en este monte, y si eso es definitivo, entonces la cruz no hace falta. Por eso mismo, el Señor, como nos conoce, no quiso que en ese momento la gente supiera. El Señor le dio para que pregustaran a los del círculo íntimo, los del círculo íntimo que no comprendieron, pero que eventualmente tuvieron que ver. No solamente ver, sino compartir con sus propias vidas lo que iba a pasar, como en el caso de Santiago y en el caso de Pedro, a quien dice la Sagrada Escritura al final del Evangelio según San Juan, que el Señor le dejó ver la muerte con la que iba a honrar a Dios, siendo crucificado como su Señor. Ahora bien, cuando bajaron del monte, vuelve a suceder lo que parece habitual en este Evangelio de San Marcos. ¿Qué cosa? Que los discípulos no acababan de comprender. ¿Por qué ustedes y yo no acabamos de comprender? ¿Por qué ustedes y yo no acabamos de comprender? Veremos. Vamos a leer. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos retuvieron estas palabras discutiendo entre sí qué era lo que resucitar de los muertos significaba.
y le hacían esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que Elías iba a venir primero? Él le respondió: Elías vino primero, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo os digo, y sigue el Señor tratando de que ellos entiendan, tratando de que ellos comprendan. Entonces, ¿cuál es la clave para que usted y yo entendamos mejor este evangelio? Reconocer las aparentes contradicciones. Y una de esas contradicciones, mi hermano y mi hermana, es que tenemos que pasar por la cruz para compartir la gloria de Dios, para subir al monte. ¿Y usted comprende? Usted y yo comprendemos. Escuche, si nos fijamos de Él, según Él lo ha revelado, según Él lo ha dispuesto, usted y yo, porque desde nuestra perspectiva, escuche, desde nuestra perspectiva humana, chiquita, egoísta, soberbia, jamás vamos a entender. Nos quedaremos como nuestro propio humano juicio, nos quedaremos chiquitos. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor perspectiva y conocimiento y experiencia del evangelio, usted se tiene que dejar llevar por él. Tener esa relación íntima con él, ser del círculo de los que intiman con él, para subir al monte con él, dejándonos conducir por el Señor para contemplar su gloria. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta? Aquellos de ustedes que en este momento, después de reflexionar sobre esto, quieran hacer un compromiso. Porque mire, mi hermano, mire, mi hermana, no haga un proyecto. O sea, no haga un proyecto. Usted no haga ningún proyecto. ¿Qué sabe usted? No. Déjese conducir. Déjese llevar. Déjese llevar. Como me dijo una hermana esta mañana, le pregunté, una de ustedes, ¿y cuánto tiempo tengo? Me dijo ella, déjese llevar. Y a las 10:30 de la mañana, yo con la mente gringa, tengo que comenzar ahora, 10:30. ¿Y qué me dijo el hermano? Ya mismo. Estamos haciendo todo lo posible. Tenemos problemas, algunos problemitas técnicos. ¿Qué entendí yo que el Señor me dejaba, que el Señor me decía a través de él? Déjate llevar, chico, déjate llevar. Sé responsable, prepárate, hacemos todo lo posible. Falló la máquina. No reniegue, no proteste, no te ponga de mal humor. Déjate llevar. ¿Quiénes de ustedes estarán dispuestos a hacer un compromiso para dejarse llevar? No haga proyectos, decía, proyectos de que un día de esto, cuando yo esté preparado, ¿no? Cuando yo deje de vivir con él, o cuando yo me decida a dejar a esta que no es mi esposa, o cuando yo deje el vicio de la bebida, o cuando yo gane más dinero, que por lo tanto esté más relajado, o cuando yo me retire, que ya no trabaje, que tenga más tiempo. No haga planes, my friend, no haga planes. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted de lo que va a pasar mañana? ¿Qué sabe usted de lo que va a pasar en los próximos minutos? ¿Sabe usted que un día yo estaba predicando en México y un señor en la quinta fila se murió? Un hombre que no tenía 60 años, se echó para atrás y se murió. Yo no me atrevería a asegurar que todos ustedes salen vivos de ese lugar en el que están metidos hoy. No haga planes, déjese llevar, déjese llevar. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a hacer un compromiso de entrega para dejarse llevar por Jesucristo a la cumbre de esa montaña para poder contemplar su gloria, como nos muestra el evangelio de hoy en la transfiguración? Aquellos de ustedes que quieran hacer ese compromiso, les voy a pedir, por favor, que se unan conmigo en oración. Sí, conmigo, pobre y miserable pecador, pero yo también quiero hacer este compromiso.
Aquellos de ustedes que se quieran unir conmigo en oración, les suplico, por favor, repitan después de mí esta breve oración. Pero por favor, sientan cada palabra, porque es un compromiso de entrega. Es un compromiso para ser conducidos a la cumbre de la montaña para contemplar la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Repitan, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Recurro a ti el día de hoy. En nombre de Jesucristo. Para pedirte, por favor, que me aceptes. Quiero ser parte de ese grupo íntimo. Esa es la relación que quiero tener contigo a partir de hoy. Una relación íntima. Dejarme llevar por ti a la cumbre de la montaña. Ese es el proceso de la vida cristiana. Eso he aprendido hoy. El proceso de la vida cristiana. Hacia la cumbre para contemplar tu gloria. Mientras que por otro lado, repitan, mientras que por otro lado, yo sé que esta vida puede ser contradictoria. Yo sé que debo pasar por la cruz y morir con Cristo para resucitar con Cristo a una vida nueva. Señor Dios, eso quiero hacer. Eso quiero hacer. Eso me propongo. Eso me propongo. Ayúdame, Ayúdame, porque yo solo porque yo solo no podré. no podré. Pero con Cristo Pero con Cristo soy vencedor. soy vencedor. Porque Él ya venció por mí. Porque Él ya venció Ahora por me mí. toca a mí Ahora imitarlo a Él. brindarlo a Él. Amén, Amén. amén Amén. y amén. Y amén. Muchas gracias por la oportunidad.